Hola chicos, Historia del arte y de la cultura 115. La escultura románica. Tanto escultura como pintura son, por decirlo así, artes menores dentro de todo el fenómeno que constituyó el románico. Quien se llevó el plato gordo, como en muchas manifestaciones culturales, ha sido la arquitectura. Y aquí, una vez más, te leo. La escultura románica se manifiesta principalmente en la decoración de capiteles y portadas. Tú sabes que capiteles es de la columna a la base hay una estructura troncocónica, invertida. Todo esto sería el capitel. Ya desde Roma y antes de Roma es algo lógico que cualquier constructor sabe que si todo el peso del paramento que hay encima con sus fuerzas ha de descargar sobre esta estructura, pues tiene que haber una estructura, valga la redundancia, de concentración de fuerzas, que vengan aquí y desde aquí se vayan concentrando en esta vertical, que va a asumir la resultante de todas estas fuerzas paralelas y verticales de cada una de las piezas que estén encima. Este capitel hace ese oficio de la concentración de la composición de fuerzas hacia una sola aquí. Y portadas, es decir, capiteles y en portadas. En nuestras queridas portadas románicas, casi todas con el arco de medio punto, por lo tanto no se pase usted, no lo haga de herradura, semicircunferencia, o también dentro del románico, el post-románico o románico de transición al gótico, que está ya un poquito apuntado. De este también lo veremos. Y en estas arquivoltas, en esta superficie, donde se ponía se llama el tímpano, donde se solía poner el pantocrator, el dios creador, o también el santo de la advocación bajo la cual iba la iglesia, la Virgen María, los misterios de Cristo, etc. Bueno, y en esas arquivoltas tal, y en los intercolumnios, es decir, entre columna y columna, era donde también hay mucha escultura. O sea, dos escenarios para la escultura: los capiteles y las portadas. Los temas preferidos son los simbólicos, es decir, los simbolismos. El pan y los peces, pues es un símbolo. El crismón, esas letras de H, S, J, me parece que eran, pues es otro simbolismo, simbolizan. Motivos geométricos, muchas veces solamente las líneas quebradas, dibujos geométricos, y vegetales, también con hojas, especialmente en los capiteles, las hojas, cogiendo la tradición de las hojas de acanto del corintio, que fue de los tres órdenes griegos el que más trascendió luego a la posteridad, el corintio. Sí. También animales reales o fantásticos. Eran unos señores inventando animales. De ellos se le da la palabra bestiario, es decir, de las bestias, tanto reales como ficticias, que sacaban. Y ya no solo recogiendo formas clásicas, como podía ser el grifo y las serpientes, o los leones con cuerpo de humanos, etcétera, no, sino otras que ellos inventaron. Yo a veces me he escandalizado un poquito de ver la libertad que dejaban
al maestro constructor la libertad que le dejaba el clero para hacer estatuas, para hacer representaciones escultóricas, tanto en los capiteles y en los canecillos. Los canecillos son, si este es el tejado, cuando pones las vigas aquí para sostener el peso y aquí está la pared, pues esta viga es lógico que sobresalga. Bien, a veces no es una viga de madera, ya es un saliente de piedra que hace también de recogida de esas puertas para cargarlas en la pared. Pero aquí asoma como saliente. Y estos salientes de vigamen, o de piedra, son lo que se llaman los canecillos. Canecillos seguramente porque en otras construcciones se prolongaban más y acababan siendo los conductores del agua de lluvia y les hacían aquí una boquita para que echasen por ahí el agua, no de forma divertida, sino buscando lo práctico. Lo práctico es que el agua no caiga nunca en las proximidades de la base de la pared. Porque si cayese así la gota, este solo salpiqueo de la gota, tú dirás, que le va a hacer eso a una pared de piedra, a una pared de... Pues lo hace con el paso del tiempo y el tiempo y el tiempo. Este salpicar de la gota que cae en el suelo va horadando la piedra. Y puedes encontrarte paredes enteras que están hundidas, comidas por el salpicar de la gota. Por eso los constructores querían hacer aleros cuanto más largos mejor, que separasen el agua de la base de la pared. Sentido práctico. Animales reales o fantásticos y los narrativos. Los narrativos que aluden, pues, ¿a qué? Pues a las escenas bíblicas, sobre todo, historias anecdóticas de las vidas de los santos, costumbres locales de la gente que vivía en ese pueblo, vida de santos, etc. En las portadas predomina la decoración iconográfica. Icono significa imagen, y gráfico, pues gráfico. Iconográfica. ¿Quiénes suelen ser? Pues mira, el Cristo creador, el Pantocrator, el Cristo creador, en actitud sedente normalmente, es decir, sentado, majestático, exhibiendo su poder de creador. La Virgen, ya en una postura mucho más sencilla, la Virgen la querían más, la amaban, la estimaban como a una madre, sentada, suele ser de frente, y eso sí, con el niño entre las piernas, en su regazo. No cogida, sino entre las piernas, sentadita. Y si la ponen de pie, también a la altura de su vientre, ahí colocan al niño. Luego los apóstoles, cada uno con sus atributos, atendiendo a su muerte, San Andrés con su cruz, iba a decir San Lorenzo con su parrilla, sí, San Lorenzo con su parrilla, pero San Lorenzo no fue apóstol, Sigo. Motivos florales o geométricos entre las arquivoltas. Las figuras. Y ojito que ahora viene una comparación muy importante. Como en el arte bizantino. O sea, la escultura románica no es original. No se le puede dar el premio a la originalidad. No. Estaba encandilada con las figuras bizantinas y sobre todo la iconografía, pero, ojo, no de escultura, sino de pintura. Porque sabemos que los iconoclastas lograron que no se hicieran esculturas en el arte bizantino, pero sí pintura. Entonces ellos cogían aquellas pinturas, aquellos iconos de las iglesias y los convertían en escultura. Pero se observa prácticamente todas las mismas características que nos las van a decir aquí. Dice, son hieráticas. Hieráticas, que significa
y hieros era la raíz de sacerdote, es decir, de esa postura que adopta el sacerdote, emisario de la divinidad ante los fieles, de circunspección, de seriedad, es decir, una figura hierática. Nada similar a un cierto rictus de risa o a un cierto rictus de enfado. En vez de hierático la podían haber puesto neutra. Figuras hieráticas, de frente, no como las egipcias de lado, no, de frente, y cubiertas de ropajes, muy discretas ellas. Los escultores románicos tienen la técnica cruda, es decir, no refinada, no elaborada, e imperfecta. No son unos Fidias ni unos Mirón. Y en los pueblos pequeñitos donde tenían que acudir al albañil del pueblo para que hicieran las estatuas, salen estatuas pues realmente muy tan simples, tan sencillas, que parece que hubieran sido hechas por auténticos niños. Recuerda un poquito lo naif, lo ingenuo, y es que muchas de ellas eran ingenuas. Dice, es imperfecta, pero original. Es decir, que nadie como ellos lo había hecho hasta ese momento con esa imperfección. Porque por figuras imperfectas tenemos, pues mira, desde los tótems de la prehistoria. Pero no van en ese sentido. En este sentido de la imperfección tienen una imperfección original. Lo hace mal, sí, pero no lo hace como nadie. Original. Ingenua, lo que te acabo de decir, y muy expresiva. Es decir, pretenden dar el estado de ánimo que el hieratismo en unas no se lo permite, pero en otras, cuando no las hacen hieráticas, las suelen hacer expresivas. La obra cumbre de la escultura es el magnífico Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago de Compostela, a la entrada de la antigua catedral románica que se extiende en el interior y que según comentan, según yo he oído siempre, para preservar de la intemperie y del deterioro a esta maravillosa representación y grupo escultórico del Pórtico de la Gloria, se hizo todo ese sobre escénica, es decir, toda esa tramoya para preservar al Pórtico de la Gloria, que fue la fachada del Obradoiro del escultor Casasnovo, que ya no tiene que ver nada con el románico, ya era un barroco, porque Galicia, ya te he dicho alguna vez que el gótico no impactó mucho. Sí, tiene obras góticas Galicia, pero no impactó mucho en Galicia. Galicia fueron el románico, y luego casi pasa sin pena ni gloria por encima del gótico hacia el barroco, y en el barroco tiene muchísimo. Entre las principales obras de escultura arquitectónicas destacan las portadas de San Vicente de Ávila, es decir, son iglesias que ya te las he dado en arquitectura, pero que ahora las destacan por sus conjuntos escultóricos. San Vicente de Ávila, que es la iglesita que está, bueno, la iglesita es una señora iglesia, que está extramuros antes de entrar en el interior de Ávila. Santa María de Ripoll, San Isidoro de León y de la Catedral de Jaca, en el norte de los Pirineos, una de las primeras. Las esculturas de la Cámara Santa de Oviedo, voy diciéndolas despacio por si quieres tomar nota, y los capiteles de los claustros, especialmente de las provincias de Gerona, como Ripoll, Sant Cugat del Vallès, que este ya está en Barcelona, y también en Tarragona, etc. Más hacia el oeste, San Juan de la Peña, también en el Reino de Aragón, igual que las anteriores, aunque
en un condado del Reino de Aragón, que era Cataluña, así como los relieves y capiteles del claustro de Santo Domingo de Silos, ya en la Castilla de Burgos, que son de los mejores y de los más bellos de España. Ese claustro de Santo Domingo, románico, precioso, aquí asegura, de los mejores y más bonitos de España, donde estaba, supongo que sigue estando, el famoso ciprés de Silos, al que Gerardo Diego hizo aquel soneto que ha pasado a la historia. También poseemos magníficas obras escultóricas en marfil y en orfebrería. Marfil, de los colmillos de elefante, lógicamente, y orfebrería, pues en oro y plata. Pero la obra cumbre, y te lo vuelve a repetir, de la escultura románica española es el magnífico pórtico de la Gloria, en la Catedral de Santiago de Compostela, obra del maestro Mateo, apréndetelo. El pórtico de la Gloria, Santiago de Compostela, maestro Mateo. Al fin y al cabo, el pobre hombre, lo bonito que hizo y la fama que ha obtenido, y no tiene ni apellido. Mateo, oye Mateo, parece que lo ninguneemos. Bueno, junto a la escultura viene otro epígrafe sobre la miniatura mozárabe y románica. Minia, que ya sabemos que viene del minio, ese óxido de plomo, me parece, que se pone como película antioxidante, aunque hoy ya todo lo de plomo ha sido descartado y ya se ha sido suplido por otros productos sintéticos. Pero tiene ese rojo tirando a naranja, muy resultón, muy bonito, destaca mucho, que luego, al haber olvidado que venía del minio, muchos durante algún tiempo, incluido yo, pensábamos que lo de mini era por el tamaño pequeñito de los dibujos y letras que se hacían en los libros. O sea que el mini no es el prefijo de pequeño, sino que alude a la sustancia del minio. Pero esto te lo voy a decir en el próximo vídeo. Hasta ahora, chicos.